profesora Casey Alexandra Acevedo Ruiz, estudiantes de Psicología en Formación, y tenemos en este conversatorio invitadas a Geraldine Espinosa Rodríguez, a Brenda Catalina Mesa Romero, a Diana Milena Urquijo Castro y quien les habla, Rosamelia Martínez Guzmán. En este conversatorio, muchas gracias a todas las participantes. Vamos a tener una pregunta orientadora a la que vamos a darle acceso. Y la pregunta es, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes en los discursos sociales? Ya que hemos tratado el tema del análisis crítico del discurso, eh, pues arranco de pronto haciendo como una reflexión pensando un poco en que ese análisis nos ha ayudado mucho para darle respuesta a esta pregunta, en la cual se muestra cómo los discursos dominantes pueden justificar desigualdades, reforzar jerarquías o excluir a ciertos grupos sociales. Al mismo tiempo, también permite identificar contradiscursos, es decir, esas formas de hablar que resisten o se cuestionan esos significados impuestos. Por eso el análisis crítico del discurso es muy útil para esta materia de la psicología política porque nos ayuda a entender cómo el lenguaje no es solo una forma de comunicar, sino también una forma de ejercer poder. Le doy la palabra a mi compañera Brenda. Muchas gracias, compañera Rosa. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Brenda Catalina Mesa Romero. Em, digamos que el análisis crítico del discurso es una herramienta que nos ayuda a entender cómo el lenguaje, como lo estaba mencionando mi compañera, no solo se comunica con ideas, sino también transmite y reproduce estas ideologías y relaciones de poder. Digamos que a través de esta perspectiva se analizan discursos presentes en medios de las instituciones o políticas y descubrir cómo se reflejan estos intereses de grupos dominantes. Por ejemplo, al estudiar cómo se habla sobre temas como la pobreza, la migración o seguridad, el análisis crítico del discurso nos permite identificar palabras, expresiones o algunas formas de argumentar que refuerzan estos estereotipos o justifican las desigualdades. Así, muchas veces los discursos presentan como algo natural, lo que en realidad se responde como una visión ideológica, como el individualismo, el modelo neoliberal o la exclusión de ciertos sectores sociales. De esta manera, el análisis crítico del discurso, digamos que nos ayuda a desenmascarar lo que está detrás del lenguaje o del discurso que puede dar un político, mostrándonos cómo se construyen estos sentidos comunes que sostienen estas estructuras de poder. Es una herramienta clave, digamos que para comprender el papel del lenguaje dentro de una construcción de una realidad social. Gracias, compañera. Bueno, entonces, el análisis crítico del discurso, como lo han dicho mis compañeras, es una herramienta que estudia el lenguaje como una práctica social, revelando cómo éste produce o cuestiona las relaciones de poder, ideologías y las estructuras de dominación. No solo analiza qué se dice, sino cómo y por qué se dice, considerando su contexto y sus efectos sociales. Por ejemplo, cuando llamamos una protesta a un acto de vandalismo en lugar de una movilización ciudadana. Esto refleja cómo el discurso puede legitimar o deslegitimar una acción social, modelando así la opinión pública. En la psicología política, este análisis comprende cómo el lenguaje construye las realidades subjetivas y las percepciones del poder. Es una metodología muy útil para analizar discursos, como ya lo decíamos, que legitimizan el poder y fomentan la resistencia. Un ejemplo es la cobertura mediática. Cuando hay huelgas laborales, donde los discursos criminalizan la protesta y refuerzan el orden económico y desalientan la acción colectiva, relevando el papel del lenguaje como configuración de lo político. Gracias. Geraldine, tienes la palabra. Muchas gracias, Rosita. Bueno, em,
Yo considero que el análisis crítico del discurso nos permite desarrollar como futuras profesionales una posición crítica frente al análisis de los diferentes elementos ideológicos y políticos dominantes que circulan en los discursos sociales. Retomando el autor de la lectura que trabajamos en esta fase, Van Dijk, él nos explica que el discurso que se puede manifestar en los diferentes procesos de socialización política no solo refleja la realidad que se está viviendo, sino que también la va configurando, la va construyendo y va reproduciendo ciertas ideas o también le permite al sujeto político resistirse a esas estructuras sociales. Como ya lo decían ustedes muy bien, el elemento clave del discurso es el lenguaje y pues nos permite entender cómo se transmiten esas formas de pensar en donde se naturalizan a veces muchos discursos de desigualdad o se legitiman relaciones de poder, perdón, y a veces también cómo se condiciona la forma en que como sujetos nos vamos posicionando frente a nuestra realidad y a nuestro entorno. Entonces, en ese sentido, el análisis crítico del discurso nos permite eh, descubrir, visibilizar a veces como ciertos discursos que se pueden ver como neutrales o naturales, tienen un contenido de ideas en que se van pues naturalizando o legitimando esas jerarquías sociales y muy levemente se van pues dando esas ideas en donde se excluyen a determinados grupos sociales. Entonces, pues una reflexión es que el análisis crítico del discurso, pues no solamente contribuye a visibilizar esas dinámicas de dominación, sino que también nos permiten fomentar ese sujeto político del que hablábamos la fase anterior. Ya que pues le permite fortalecer pues esa crítica de lo social o de lo que está viviendo en su entorno. Entonces también me gustaría apoyar con un ejemplo, eh, como el que publiqué en el foro, en donde hablaba de una protesta de los recicladores que habían hecho en la Plaza de Bolívar para visibilizar pues su condición laboral de desigualdad. Entonces, pues muchas veces eso se puede prestar, no, pues cierto grupo está molestando o haciendo desorden, pero no, ellos están interviniendo un espacio público como un acto simbólico, tratando de romper con esa hegemonía que los invisibiliza y tratando de generar como un lenguaje y una posición de resistencia, de dignidad y configurándose como una población con un sentido de pertenencia ya construida. Bueno, muchas gracias, compañeras. Creo que también cae bien citar a uno de los autores de las referencias, que es Stitcher, en el que dice que el análisis no se limita solo a estudiar esas palabras, sino que también permite comprender, como decía Geraldine, a través del lenguaje. Se producen o se reproducen o cuestionan las relaciones de poder en la sociedad. O sea, es que este discurso no es solo una forma de comunicar, sino también es como una herramienta en el que se pueden sostener ideologías, esas prácticas políticas y las formas de dominación. Y desde esta perspectiva, analizar los discursos sociales en los que nos encontramos diariamente nos ayudan a identificar esas ideas que se presentan como naturales o como normales, las que estamos frecuentemente acostumbrados a escuchar, pero que muchas veces también responden a esos intereses particulares. Por eso es importante uno tener un criterio. Y por eso se llama análisis crítico del discurso. Muchas gracias a todas las compañeras. Estos son los contenidos y referentes bibliográficos que soportan la presentación. ¿Ibas a hablar, Geraldine o Dianita? Sí, Rosita, quería decir, pues ya como manera de cierre y de conclusión, que es importante reconocer que el discurso está presente en en nuestra cotidianidad. Mm, Siempre lo vamos a encontrar y se expresa de diferentes maneras.
y que es muy importante reconocer cómo incide en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos, y además afecta e influye en nuestra toma de decisiones, en nuestra capacidad crítica y en la forma como nos adaptamos o nos resistimos a ciertas estructuras sociales que se presentan en nuestra realidad. Sí, igual como lo veníamos diciendo, compañeras, creo que Rosita lo decía, comprender el lenguaje y Gerald también como herramienta es lo fundamental, porque eso nos invita a cuestionarnos activamente sobre los discursos que circulan en nuestra sociedad. Nos da una mayor conciencia crítica frente a todos los discursos que consumimos y que producimos y nos llama a ser unos sujetos responsables, activos en la interpretación de este lenguaje para que no reproduzcamos estas narrativas que perpetúen exclusión, sino que promuevan discursos que dignifiquen y visibilicen y transformen las realidades sociales. Sí, eso es cierto. Y no solamente, el discurso no es solamente verbal, o lo que vemos, sino que a veces también es visual. Fíjense que a veces cuando vemos las noticias o algo, los medios de comunicación juegan un papel importante porque a veces lo leemos de una manera, ¿sí? O nos pasa a diario, ¿sí? Le podemos leer un texto o alguna cosa o alguien que escribe algo, la forma como yo lo lea o lo perciba puede ser diferente a como la persona quiere expresarlo. Por eso el análisis como tal debe ser un análisis profundo, coherente, crítico, analítico y que realmente refleje algo de coherencia y un mensaje importante para quien lo vaya a leer. Entonces a veces nos dejamos llevar o se sulfura uno porque dice, uy, esto no pudo haber pasado y escribimos. Entonces ese análisis también es una invitación a la reflexión. Bueno, muchas gracias a todas, muchas gracias a la Muchísimas Universidad gracias, Nacional compañeras. Abierta de Distancia. Que estén muy bien, compañeras. Muchísimas Muchas gracias, compañeras. Gracias. Gracias a ustedes.